Vivimos tiempos donde las personas se preguntan del origen de todas las cosas y la eternidad a dónde vamos. Por lo tanto, les presentamos nuestro programa Desde el origen hasta la eternidad con vuestro servidor Alex Arriaza Quiete. Bienvenido, amigo oyente, aquellos que nos ven también a través de las pantallas, en nuestro programa Desde el origen hasta la eternidad, donde tocaremos una serie de temas compartiendo siempre la palabra del Señor. Los temas que vamos a abordar en este tiempo es el origen de la Escritura. También hablaremos el origen de la humanidad, Jerusalén y los patriarcas, el Mesías en el Antiguo Testamento, el Mesías en el Nuevo Testamento, el Día del Señor, Jerusalén gloriosa. Son la serie de temas que estaremos estudiando en nuestro programa Desde el origen hasta la eternidad con nuestro servidor Alex Arriaza Quiete. Vamos a orar para poder empezar en este tiempo. Padre eterno, Señor, gracias te damos por tu amor, tu misericordia, por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra, Señor, y estudiar esta serie de temas, Padre, que sea de mucha bendición para cada uno de nuestros oyentes y cada uno de aquellos que nos ven a través de las pantallas, Padre, y podamos, Señor, escudriñar siempre y abrir nuestros corazones a tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muy buenas tardes en esta oportunidad. Agradecer por esta invitación, agradecer por este privilegio y bueno, presentarme. Mi nombre es Alex Arriaza Quiete. Bueno, y en esta oportunidad vamos a tener el privilegio de poder estudiar lo que es la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con un tema global que va a tener una serie de temas, vamos a decir. Entonces, desde el origen hasta la eternidad. Eso es lo que vamos a estudiar todo este tiempo. Queremos invitarle a cada uno de ustedes para que pues sean parte de este estudio. Queremos hacerlo con mucha alegría y bueno, para la edificación de la iglesia, ¿no? Para ustedes más que todos los oyentes, pues que este estudio a lo largo de este tema pues podamos edificarnos y que esto no se quede solo para nosotros, sino que esto vaya más allá, que le llegue a otros hermanos y bueno, así también poder llegar con la palabra a muchos que no conocen, ¿no? Bueno, entonces daremos inicio a este tema, a este temario. Entonces, desde el origen hasta la eternidad. Eso es lo que vamos a abarcar, como he dicho, todo este tiempo. Dios quiera, vamos a estar un par de meses, entonces, ¿no? Los días lunes y los días viernes, ¿no? Para este tema vamos a tener lo que es estas series de lecciones, o serie de temas que tenemos aquí. Vamos a abarcar lo que es el origen de la Escritura. Vamos a estudiar lo que es el inicio, porque si vamos a hablar de Dios y vamos a hablar de todo lo que es el origen, pues tenemos que hablar de la Escritura, ¿no? De la Biblia, la palabra de Dios. Entonces mostrar la veracidad de dónde nosotros vamos a estudiar todos los temas que vamos a abarcar, ¿no? Luego vamos a tener lo que es el origen de la humanidad, ¿no? Cada de estos temas se va a dividir en dos. Entonces vamos a tomar tal vez un día, puede ser un tema completo, ¿no? O vamos a dividirlo en dos. Entonces vamos a tener lo que es Jerusalén y los patriarcas, donde vamos a poder estudiar desde dónde empezó Jerusalén, ¿no? En el Antiguo Testamento y quienes dieron inicio y, bueno, quiénes fueron los patriarcas, ¿no? ¿Por qué es tan importante estos personajes? Luego continuamos y vamos a estar hablando de lo que es el Mesías en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces vamos a estudiar Cristología. En estos dos, vamos a decir, dos temarios. Entonces
Y luego vamos a tener lo que es el día del Señor, ¿no? Vamos a hablar lo que es la escatología y desde ya vamos a comenzar con profecías, ¿no? Profecías que se han cumplido, profecías que se tienen que cumplir. Entonces, cuando hablamos de escatología, no podemos apartar lo que es la profecía, ¿no? La profecía es importante porque de eso es el evento escatológico, ¿no? Son profecías que se van a cumplir. Y bueno, luego vamos a tener lo que es Jerusalén gloriosa, ¿no? Entonces, donde todo vamos a abarcar, entonces desde, como hemos dicho, ¿no? Desde su origen hasta la eternidad. Y todo va a tener que ver con vamos a decir, un pueblo, ¿no? Entonces vamos a dar inicio al primero, que es el origen de las escrituras, ¿no? No podemos hablar de Dios, como dije, si no hablamos de la escritura, de la Biblia, ¿no? Entonces, antes de que nosotros tuviésemos la Biblia completa, pues ha tenido que pasar, ¿no? Varios sucesos. Entonces vamos a aprender y vamos a ver de cómo iniciaron, de dónde se ha sacado lo que nosotros tenemos, ¿no? Nuestra Biblia, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces empezamos con los manuscritos del Mar Muerto. ¿Por qué, no? Esto. Porque esto nos va a dar la veracidad en cuanto vamos a decir, en temas físicos, para poder nosotros defender, ¿no? De dónde realmente, para poder darle veracidad a la escritura, ya que a veces nos encontramos con temáticas de que, ¿no? La Biblia, cuál es la Biblia correcta, cuál no es, entonces ni siquiera saben si es verdad y demás, entonces, ¿no? Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos un hallazgo de miles de años, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar en esto, tenemos que decir de que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, ¿no? Por si acaso no fue en castellano, ¿no? Ni en inglés. Entonces fueron en 3 idiomas. El primero, que fue el hebreo, ¿no? Porque viene del origen de un pueblo, ¿no? Hebreo. Entonces nace de ahí. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestras Biblias, pensemos en que lo que los escribieron fueron hebreos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a leer la Biblia, tenemos que leerla pensando en que los escritores tenían una cultura, ¿no? Tenían una tradición, entonces tenían un lenguaje, ¿no? Entonces viene la palabra de ahí. Y bueno, porciones que se han escrito en arameo, que bueno, es una lengua semítica, entonces muy parecido a lo que es el hebreo, ¿no? También, bueno, ya lo que es el Nuevo Testamento, no se pudo escribir en hebreo porque, bueno, ya había una cultura, ya había, ¿cómo se llama? Ya había vamos a decir, un gobierno en ese entonces. Y bueno, el idioma que se expresaba en ese tiempo ya no era el hebreo, ya no era, vamos a decir, el arameo ni demás, entonces era el griego, ¿no? Porque ya el pueblo hebreo estaba colonizado por lo que eran los griegos y se universalizó el idioma y por eso se escribió en griego, ¿no? Pese de que estaban apoderados, vamos a decir, los que tenían el poder eran los romanos, ¿no? Pero el lenguaje universal era el griego. Bueno, entonces nosotros vamos a ver lo que son los manuscritos del Mar Muerto, ¿sí? Estos manuscritos pues fueron hallados, vamos a decir, escritos, se piensa que ha sido más o menos en el siglo II, I antes de Jesucristo,
¿no? Entonces estamos hablando de tiempo de antes de Jesucristo. Bueno, el lugar donde se halló fue, como vemos en el mapa, fue en las orillas del Mar Muerto. Bueno, se dice el Qumran, porque el Qumran fue el lugar donde se hallaron las cuevas más importantes, donde ahí se hallaron manuscritos muy importantes, ¿no? Vamos a ir viendo. Entonces, esto está ubicado, el Qumran está ubicado en la costa noroccidental del Mar Muerto, ¿sí? Aproximadamente a 40 kilómetros al este de Jerusalén, ¿no? Entonces, no está muy lejos, porque Israel es pequeñito. Entonces, alrededor habían bueno, las montañas rodean, vamos a decir, el Mar Muerto, y vamos a encontrar como Masada, Hachal Chaber, El Gedín y otros que también fueron, ¿no? Que se encontraron algunas cuevas. Entonces, aquí podemos ver en el mapa, ¿no? Bueno, aquí vemos lo que son las montañas, ¿no? Las montañas donde está el Mar Muerto, vamos a decir, donde está el Mar Muerto, es las orillas del Mar Muerto, todo esto son las orillas. Y aquí tenemos lo que son las montañas del Qumran. Y aquí tenemos las cuevas, ¿no? Esos agujeritos que se ven, entonces son... Pero hay una de las cuevas más importantes, ¿no? Que es la cueva número 1. Bueno, esto fue más o menos entre el año 1947 y 1956 que se hicieron estos hallazgos, ¿no? Se hallaron 11 cuevas y aproximadamente, vamos a decir, y más o menos unos 25.000 fragmentos de manuscritos. 1.000 documentos vamos a decir, en donde es la curaduría, que se llama, donde es del Museo de Jerusalén. Están ahí, vamos a decir, que se exhiben estos manuscritos, no todos, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, bueno, esta cueva, la número 1, fue pues la más importante en el hallazgo, ¿no? Fueron 11, ¿sí? Como hemos dicho, pero una de las cuevas, que es la cueva número 1, se hallaron 3 manuscritos de lo más importante. Entre ellos está el rollo de Isaías, ¿no? Entonces, se hallaron también lo que es el manuscrito de el Peshar Habacuc, que es un comentario de Habacuc, ¿no? También se hallaron lo que es el manuscrito del Génesis o el apócrifo del Génesis, ¿no? Que lo vamos a ir estudiando un poquito. Entonces estamos conociendo por ahora, estamos mostrando lo que es la geografía y la arqueología del lugar donde se encontraron estos manuscritos, ¿no? ¿Y quiénes los encontraron? Bueno, aquí tengo unas fotos originales de 2 beduinos que, bueno, dice la historia que ellos estaban con sus ovejitas, están pastoreándolo. Entonces uno de ellos agarró y se sentó y empezó a botar piedritas, ¿no? Hacia abajo, hacia los huecos. Entonces justo entra en una de ellas y entra en lo que es en la cueva 1, porque se dice la cueva 1 porque fue la primera que se encontró. Y bueno, la piedra hizo un ruido raro para él, donde quebró vasijas, o se escuchó como si quebrase vasijas, ¿no? Y bueno, le llamó la atención, muy pequeña la cueva,
Por supuesto, aquí se ve, ¿no? Son fotos originales que son muy pequeñitas, no como acá, ya que son más grandes porque ya la abrieron, ¿no? Entonces, para poder entrar y sacar lo que son los hallazgos, ¿no? Estos entonces fueron los que encontraron. Él, cuando escuchó aquello y vio, fue y llamó y dio aviso, ¿no? Para que, entonces fue cuando encontraron lo que son estas vasijas, las vasijas del Qumran, ¿no? Encontraron en realidad, vamos a decir, 10 vasijas, ¿no? Entre las 10, 9 vasijas estaban vacías, ¿no? Y una tenía los manuscritos, entonces tenían los rollos. Bueno, se hallaron manuscritos en buen estado de preservación. Es interesante cómo ellos lo cuidaron. Y para la próxima voy a mostrar lo que son unas fotos, que es del lugar donde se encontraron, ¿no? Los arqueólogos encontraron unas ruinas donde había lo que es un lugar de escribas, ¿no? Entonces los semitas, donde ellos acamparon, como eran nómadas, entonces iban, y se dice de que ellos estaban, cuando el templo de Jerusalén fue destruido, el primer templo, entonces ellos empezaron a salir, ¿no? Algunos escaparon y bueno, tuvieron y se asentaron a las orillas de esto. Les voy a mostrar, para el próximo estudio voy a ponerle las fotitos. Entonces, pero ahí los escribas, vamos a decir, ellos escribieron un montón. Se dice que cuando empezaron lo que son las conquistas y demás, ellos tuvieron miedo. Y donde dijeron, posiblemente nos encuentren y a nosotros también nos lleven. Entonces vamos a esconder todos nuestros escritos. Se dice que eso era su fuente de trabajo. Ellos copiaban lo que es la Biblia, y no solamente la Biblia, también copiaban lo que son eran leyes, normas y demás. Y entonces, por eso es que se hallaron muchos manuscritos de toda clase, ¿no? Y entre ellos estaban lo que son los textos bíblicos. Bueno, entonces estas son las vasijitas, ¿no?, que se encontraron. Algunas estaban ya rotas, ¿no?, y se encontraron algunas en buen estado. Entonces se hallaron 2 copias del escrito del profeta de Isaías, ¿no?, una del Génesis, que es un apócrifo, y el comentario de Habacuc, el Peshar Habacuc, como le llaman, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros lo que son, ¿no? Entonces, vamos a hablar y nos vamos a centrar un poco en lo que es esto, el rollo de Isaías. Bueno, el rollo de Isaías estaba en una de esas de las vasijas, ¿no? Entonces, cuando encontraron, sacaron aquello. Y bueno, como eran propietarios aquellos, entonces decidieron pues ellos venderlo y demás, y donde llegó a lo que es el Museo de Jerusalén, ¿no?, donde están este manuscrito, ¿no? Existen 2 rollos de Isaías, ¿no? Uno, el rollo de, vamos a decir, bueno, se le nombró el rollo A y el rollo B, ¿no? El rollo A, que bueno, se codifica de la siguiente manera: 1Q Isa A. Entonces, 1 es porque encontraron en la cueva 1 este rollo, ¿no? Entonces, la Q es porque es vamos a decir, en el Qumran, ¿no? Ahí se hallaron en las montañas del Qumran. Entonces, el rollo A es el más famoso del mundo, ¿no? Es el rollo más famoso del mundo porque es Isaías completo. Los 66 libros, vamos a decir, los 66 capítulos están ahí, como lo vemos en la foto,
Entonces, pero el manuscrito, el rollo B, no está completo, por eso es que no tiene mucha, pero es, vamos a decir, es el mismo escrito. Aquí lo que quiero mostrar es una foto original del Museo de Jerusalén, ¿no? Esto lo mandó el doctor Adolfo Rothman. Bueno, era el encargado de preservar, por eso él es llamado el curador de los rollos del Mar Muerto, porque él se encarga de preservar, vamos a decir, de curarlo. Entonces, él era el encargado. Entonces, aquí lo tenemos. Este rollo, ¿sí? Está en exhibición en ese santuario, ¿no? Del Museo de Jerusalén. Y mide 7.33 centímetros, es decir, 7 metros con 33 centímetros. ¿No? Ya se imaginan el tamaño que tiene. Y contiene los 66 capítulos, como había dicho. Entonces, es interesante porque este rollo, bueno, asimismo podemos decir, ¿no?, de que Jesucristo, cuando casi fue lanzado por un pináculo, fue cuando leyó, dice, el rollo de Isaías, ¿verdad? Dice, entonces, no es que sea este rollo, ¿sí? Pero es uno de estos, ¿no? Entonces abrió y leyó lo que es la porción. Muchos estudiosos dicen que es la porción de Isaías 53, que lo vamos a estudiar nosotros. Y bueno, es el más cercano que se puede decir, ¿no? Porque no dice el texto, ¿no?, que fue Isaías 53 en realidad, y por eso hay entre los judíos mucha discrepancia, pero se cree que fue porque ellos se enojaron mucho, ¿no? Los fariseos, los que siempre tomaban las primeras sillas, dicen, bueno, ellos entendieron, y como para ellos, vamos a decir, personificarse como el Mesías era blasfemia. Y bueno, se habla mucho del Mesías en el 53, ¿no? Entonces, por esa blasfemia, ellos quisieron apedrear a Jesucristo y tirarlo por el borde, ¿no?, de ese barranco. Entonces, bueno, es interesante cómo se llevaban a cabo antes. Recordemos que estamos hablando de una nación, ¿no? Vamos a decir la nación hebrea. Jesucristo fue judío, ¿no? Entonces, antes, vamos a decir, en las sinagogas o en el templo, siempre no se llevaban vamos a decir, las celebraciones como nosotros lo hacemos, ¿no?, los cultos. Ahí sí se cantaba, ¿no? Antes, incluso algunos, antes cuando ya subían hacia el templo, ¿no?, ya iban cantando, ¿no? Entonces, esto es por los salmos, ¿no? Los salmos siempre tienen eso porque son cánticos, ¿no? Hay cánticos cuando el pueblo sube, dice, ¿no?, a rendirle culto a Dios. Entonces, aunque Jerusalén no está en lo más alto de la tierra, pero siempre se dice, subiremos a Jerusalén, hay que subir a Jerusalén, y por eso el texto bíblico siempre dice, y subió a Jerusalén. Entonces, tiene mucho significado, porque era una montaña, ¿sí?, que lo vamos a ver en los otros estudios más adelante, no se lo pierdan. Entonces vamos a ver por qué está ahí el templo, ¿no? ¿Por qué Jerusalén se estableció ahí? Pero entonces tenía significado muy espiritual. Entonces, cuando se subía ahí, cantaban, entonces, y llegaban ahí, y el que estaba, vamos a decir, preparado para dar, ¿no?, la palabra, entonces se levantaba y se le entregaba. Entonces, eso era lo que el Señor Jesucristo llegaba, y él, o sea, recordemos que él
tenía que cumplir un papel también de sacerdote, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver aquello, ¿no? Y es interesante porque se encuentra justo Isaías. Entonces, también se encuentran manuscritos, vamos a decir, o rollos, no solamente en hebreo, se encontraron también en arameo, se encontraron porciones en griego. Entonces, muchos, como dijimos, más o menos aproximadamente 25,000 fragmentos se encontraron en esas cuevas, ¿no? Y bueno, vamos a ir estudiando lo que es algunas porciones de todo lo que vemos aquí de estos 7 metros 33 centímetros, ¿no? Que están aquí en exhibición. Dios quiera y vamos a decir, no digo una promesa, pero mi palabra le doy que cuando yo esté en Jerusalén voy a ir a sacar, espero sacarle foto, ¿no? De estas porciones para que la tengamos y yo se las pueda mostrar. Entonces, vamos a leer lo que son y vamos a estudiar lo que es Isaías 53. Pero antes vamos a estudiar lo que es Isaías 52:13, ¿no? Bueno, aquí nosotros tenemos una pequeña porción del texto hebreo, ¿sí? De Isaías. Por si acaso, para los que van a ver el video y no saben hebreo, no se asusten. El hebreo tiene estas letras raras, ¿no? Y en el hebreo se lee no al revés. Nosotros leemos al revés, ellos no, ¿no? Entonces, porque ellos fueron las primeras lenguas, vamos a decir, entonces, y su escritura fue de esa manera. Entonces, no sé por qué dicen que se lee al revés. Nosotros escribimos y leemos al revés, pero para nosotros lo tomamos así, ¿no? Entonces, aquí está el texto, ¿no? Y tiene su traducción, ¿no? Vamos a compararla, este texto del Qumran, que está aquí en la fotito, con el texto masorético. Ahora, ¿qué es el texto masorético? ¿No? Es la misma porción, vamos a decir, es la misma Biblia, ¿no? Hebrea. Bueno, pero esto es viene de los masoretas, ¿no? De los judíos, vamos a decir, escribas, rabinos, que bueno, canonizaron lo que es la Biblia hebrea, ¿no? Que para ellos es el Talmud, o el Tanaj también que le llaman, ¿no? Entonces, vamos a compararlo con eso, porque eso viene traducción tras traducción tras traducción, ¿no? Entonces, los judíos fueron haciendo eso, ¿no? Y con el hallazgo, que bueno, no, esto del Qumran, como les digo, ¿no? Fueron semitas que escribieron esos nómadas, entonces, como ya les expliqué al principio, entonces vamos a ver cómo es la misma, ¿no? Tiene algunas variantes, por si acaso, eso se le llama, ¿no? Técnicamente, cuando se habla en exégesis, ¿no? Y cuando tomamos lo que son el aparato crítico, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es una porción, es Isaías Yeshahad del 52:13, ¿no? Entonces, ustedes pueden abrir sus Biblias. Vamos a abrirla nosotros. Entonces el capítulo 52, solo vamos a tomar ese pedazo, esa porción, y luego vamos a estudiar lo que es el 53, algunas porciones, ¿no? Dice el texto masorético, ¿no? Aquí dice en hebreo, vamos a leerlo, ¿no? Haná dice Yashashko Hebadin o Yevadin y Run Va Basha Baji
va, mid, ¿no? Entonces es un poco raro, no sé muy bien la fonética en hebreo, pero dice, he aquí mi siervo prosperará, será exaltado y se levantará y se elevará, mejor dicho, muy alto, ¿no? Esa es la traducción masorética. El texto del Qumran tiene, vamos a decir, la misma, ¿sí? Yo lo tenía por aquí, bueno, pero podemos poner el cursor, no lo pierdan, ¿ya? Es lo mismo, ¿sí? Vamos a estudiar lo que es una palabrita, ¿sí? Es esto lo que es Yevadim. Yevadim, que es siervo, ¿sí? Entonces, vean que en el manuscrito está aquí, que es medio raro, vamos a decir aquí. Medio raro es la escritura, ¿no? No se entiende muy bien, pero aquí está mejor, ¿no? En computadora, entonces es la misma. Entonces es esta partecita, ¿no? Dice ahí. Entonces ese es mi siervo. ¿Y por qué estamos empezando con aquello? Porque los judíos, vamos a decir, mayormente han querido quitar lo que es el Isaías 53, porque en el 52 el texto está hablando de un siervo, ¿no? Y ellos dicen que en el 53 no puede ser el Mesías, ¿no? Porque, vamos a ir viendo, ellos dicen que no puede ser el Mesías porque aquí, en este texto, está hablando de un siervo, no de una persona, dice, ¿no? Sino de Israel, de un pueblo, ¿no? Entonces, he aquí mi siervo prosperará, será exaltado y se elevará muy alto. Los judíos, más que todo los ortodoxos, ¿no? Ellos dicen, por supuesto, Israel va a ser exaltado, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Jerusalén gloriosa, ¿no? Entonces va a tener, cuando hablemos del milenio, entonces vamos a ver cómo se va a elevar alto y va a ser exaltado también Israel, ¿no? Pero eso es lo que lo confunde a ellos, por eso ellos piensan y lo que viene es hablándose del siervo, pero lo vamos a ir estudiando, ¿no? El texto del Qumran dice lo siguiente, he aquí mi siervo y tendrá, dice, éxito y será exaltado y levantado y será muy alto. Vean que la idea no cambia, ¿no? Eso siempre tienen que ver cuando se estudia el texto bíblico, ¿no? Ya sea en nuestro idioma que es castellano, entonces la idea no está cambiando, ¿sí? Entonces está hablando de un mismo siervo que será exaltado y aquí dice y tendrá éxito, ¿no? Entonces ese es lo que empiezan diciendo aquello. Entonces está hablando para ellos de un siervo y aquí mi siervo es Yevadim, es siervo. Si fuese vamos a decir, hablándose de Israel, bien podía decir, ¿no? Israel, ¿no? Entonces, pero no, en el texto aparece eso y ellos lo tienen lo mismo. Bueno, entonces entramos a lo que es y vamos a leer la porción. Y vean, dice el 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Entonces casi tenemos nosotros lo que es de la traducción masorética, ¿no? Entonces, pero no, como dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, dice, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán, dice, ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había oído. Ahora, vemos el texto que continúa, ¿no? Y dice, y está hablando ya de un hombre, ¿no? Y los hombres, dice, se asombrarán, entonces ya está,
vamos a decir yendo al grano, en otras palabras. Así asombrará él a muchas naciones, dice, ¿no? Y aquí es donde habla de naciones, entonces como una persona va a saltar a lo que es, vamos a decir, un hombre, ¿no? Entonces, y vean que el capítulo 52, Dios está hablando de librar, vamos a decir, a los cautivos. Entonces está hablando de Israel, ¿no? Por eso ellos creen que continúa todo aquello. Sí está hablando de Israel, sí, pero está hablando de lo que va a salir de Israel, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Y dice en 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, dice, ¿no? Entonces, el 3, y aquí está la porción del texto, ¿no? Dice, vamos a leerlo aquí, ¿no? En nuestras Biblias, y vamos a ver la pantalla estamos en la traducción masorética, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora sí ya está hablando, vamos a decir, para nosotros creo que entendemos mejor, y en el texto hebreo está, ¿no? Hay una palabrita, ¿no? Aquí que nosotros vemos que es hombre, ¿sí? Hombre de dolor. En el texto masorético está, la palabra para hombre es ish, ¿verdad? Ish. Entonces, aquí está, dice Ishin, dice, ¿no? Que es hombres, ¿no? Hombres, ish, un hombre singular. Ishin es ¿cómo se llama? Es un plural. De dolores, dice, ¿no? Entonces, fue vil y detenido por los hombres, un hombre de dolor. Entonces, y conocido con enfermedad, quien los hombres ocultan su rostro. Era despreciado y no le estimamos. Esto a mí me viene a la figura un personaje bíblico también, ¿no? Que es más o menos la figura de esta manera. Job tuvo una enfermedad grave, ¿no? Entonces, si uno lo ve, nomás si entramos vamos a decir, si entramos al internet y veamos imágenes de personas leprosas y tenerla al frente, uno no tiene ganas de ver, ¿verdad? A la persona. Entonces el sentido es aquello, ¿no? Cuando a Job dice lo miraban, sentían como desprecio, no se querían acercar. Por eso la lepra ha sido muy, vamos a decir, muy fatal en esos tiempos, y ahora más, ¿no? Porque no quieren ni acercarse. Pero ahí vemos, ¿no? Entonces estos hombres, vamos a decir, este hombre de dolor, ¿sí? Tenía esas llagas. ¿Recuerdan de Job, no? Entonces, esas heridas, vamos a decir. Y esto se ve en las heridas que el Mesías, ¿sí? El Mesías sufre, ¿no? Y aquí lo interesante, ellos dicen, si fuese el Mesías, diría, ¿no? Mesías, ¿no? Entonces, que es en hebreo, ¿no? Y el Cristo, vamos a decir, en griego, el ungido. Y aquí habla de un hombre, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo? No está hablando de un Mesías. ¿Por qué? Dice, ¿no? Entonces, pero ya después cuando vemos los otros textos, ¿no? Los otros profetas, vemos de que el Mesías va a ser, por ejemplo, Daniel, ¿no? Que lo vamos a estudiar en escatología. Entonces, lo mismo aquí,
algo interesante es que en el texto del Qumran, ¿no? Aquí aparece lo que es, ¿no? En el masorético no aparece la conjunción copulativa y para nosotros, que es la ba, en hebreo, ¿no? La ba. Entonces, y es interesante porque la ba significa clavo, ¿no? Algo que ancla. Entonces, y eso en un tema aparte vamos a hablar cuando hablemos un temita del anticristo, de la marca del 666, ¿no? Entonces, de la marca de la bestia. Tiene que ver mucho esta letra. Pero no la vamos a poner aquí, ¿no? No estoy, pero eso es para otro. Pero esto es algo que está anclando, dice, ¿no? Y en el texto del Qumran dice, fue despreciado y rechazado por otros. Y un varón, es decir, y un hombre de dolores, ¿no? Y familiarizado, dice, con la enfermedad, ¿no? Entonces, y como alguien de quien la gente esconde su rostro y lo despreciamos y no lo estimamos. Y esto pasa, es increíble, ¿no? Vean cómo la profecía, las profecías normalmente tienen que cumplirse, ¿no? No se confunda cuando se hable de escatología y profecía, ¿no? No es lo mismo. Sí, escatología es un evento, vamos a ir en conjunto, ¿no? Las profecías son cumplimientos puntuales, ¿no? En el desarrollo del tiempo, ¿sí? En la cronología del tiempo. Entonces, aquí, y vemos que cuando el Señor Jesucristo, el Mesías, vamos a decir, ¿no? Yeshua, entonces, fue que Él pasa aquello, ¿no? Y la gente que lo rodeaba, lo miraba, a mí me parece muy interesante y más cercana esta película de Hollywood de Mel Gibson, creo que es donde se muestra la pasión de Cristo, ¿no? Dice que va a salir la parte 2, que es la resurrección de Jesucristo. Esperemos a ver cómo sale. Pero esto sí lo han identificado, ¿no? En su sufrimiento. Imagínense, no solamente sufrió lo que es, y vamos a ver, ¿no? Sino que esas llagas, cuando a él le dieron de azote, esas llagas se brotaban, se notaba. Entonces, nadie quería ver, y el rostro del Señor es como que le queremos esconder, ¿no? Y entonces, a eso, ahí. Entonces, bueno, seguimos en el 4. Dice el 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, aquí el texto masorético dice, ciertamente cargaba llevando nuestras angustias y llevaba en tanto que nosotros le consideramos golpeado, herido por... normalmente nunca ponen no escriben Dios completo, ¿no? Los judíos ni siquiera, normalmente lo reemplazan, ¿no? Lo reemplazan por Adonai, que es el otro nombre hebreo para Dios, ¿no? Y dice, y afligido. Entonces, lo mismo el Qumran, dice el texto del Qumran, ciertamente Él soportó, dice, ¿no? Nuestras angustias y soportó nuestros dolores. Sin embargo, lo consideramos herido, abatido por Dios y afligido. Y es interesante que en ambos textos aparece lo que es Elohim, ¿no? Aquí en Isaías, Elohim aparece aquí. Este es aquí la Aleph, ¿no? Elohim es un poco raro, pero aquí lo podemos encontrar, ¿no? Elohim, ¿no? Entonces aquí lo tenemos. En los dos está Elohim, ¿sí? Entonces está hablando de que, vean, ciertamente Él soportó nuestras angustias y soportó de nuestros dolores. En el masorético dice, cargaba llevando nuestras angustias y llevaba en tanto que nosotros le consideramos golpeado. Entonces, cuando Jesucristo lleva la cruz,
Y de todo creo que nosotros peleamos, ¿no? Lo que estudiamos la Biblia y demás. No es necesario pelear tanto, ¿no? Algunos discuten de que a él no cargó totalmente, a él lo ayudaron, y otros dicen ¿cómo se llama? Que fue un pedacito y demás. Entonces no le veo relevancia yo, ¿no? Sino más bien en lo que él estaba soportando, ¿no? Esa angustia, ese dolor. En Getsemaní, que es, ¿no?, antes de que él fuese entregado y para ser crucificado, entonces él dice que fue a Getsemaní, y es interesante Getsemaní, lo vamos a estudiar cuando estudiemos el Monte de los Olivos, ¿no? Y cuando estudiemos Jerusalén, vamos a decir el templo, porque es importante aquello. Pero ahí Jesucristo le gustaba estar en Getsemaní. Entonces él va y dice: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí este cáliz, esta copa, ¿no? Entonces este dolor, pero no sea de mí, sino tu voluntad. Entonces hay a veces para el Señor Jesucristo, para el Mesías que ya estaba, ¿no?, esta profecía se tenía que cumplir, ¿no?, en su totalidad, no podía quedar ahí. ¿Qué pasaba de que si Jesucristo decidiera, siendo Dios, ¿no? Dice no, pero él se aferró a la voluntad divina, ¿sí? Siendo humano, se aferró porque la angustia, y ahí vemos vamos a decir, la totalidad de la humanidad de Jesucristo, ¿no? Que él sentía angustia hasta el punto de que dice que él sudó sangre, ¿no? Entonces es un extremo. Por eso cuando estudiemos Getsemaní, que adelantándole significa, ¿no?, vamos a decir, vamos a decir la aceituna triturada, ¿no?, sometida bajo presión se llama, ¿no? Entonces ahí se tenía que cumplir, porque ahí era donde se sacaba el olivo, ¿no? Entonces se exprimía, y el Señor Jesucristo fue ahí porque él estaba bajo presión de aquello, ¿no? Y era vamos a decir, la tensión para él era muy fuerte. Entonces él tenía que sufrir y él llevó. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener lo que es el amor, ¿no? El amor, porque Jesucristo, ¿qué fue lo que lo motivó a aquello? Lo motivó el amor, ¿no? Entonces nosotros en vano estamos peleando y demás, y estos textos son muy importantes, ¿no? Y bueno, Yeshua 53:6 en el Masorético dice: todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado, cada cual volviese por sobre su propio camino, y el Eterno había hecho recaer en él la iniquidad de todos nosotros. Sí, dice en el manuscrito del Qumran, dice: todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado, cada cual volviese por sobre su propio camino, y el Eterno cargó en él la iniquidad, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos lo que es esta palabra igual aquí, ¿no?, que se encuentra. Entonces es Ish. Ish aparece nuevamente aquí. Y está hablando, dice, de un hombre, pero aquí no está en la traducción, ¿no?, como hombre. Todos nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado, cual volviese, ¿no? Y él dice, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo que es el Ish, y aquí también el Ish, ¿no? Está hablando, dice, por eso, Dios mismo había hecho recaer sobre sí mismo la iniquidad de todos nosotros. Es interesante, ¿no? Hacer recaer de sí mismo, en sí mismo, porque no podía recaer en otro ser. Entonces, no podía recaer en un ser creado, no aguantaría. Entonces, por eso es que nosotros ahora vemos que si el Señor Jesucristo,
como dicen mucho cuando habla Colosenses, ¿no? Del primogénito, ¿no? Entonces, y el que fue el primero, ¿no? Colosenses, entonces, muchos dicen, ahí está, pues él fue creado, dicen, ¿no? Entonces, no, porque no podía recaer toda esta en un mortal, ¿no? Entonces, un ser creado, tenía que ser en sí mismo, no había en otro. Entonces, tenía que recaer en alguien que haya sido capaz de soportar aquello, ¿no? Entonces, aquí vemos lo que es esto. Entonces, por eso dice, no, aquí está hablando nuevamente es de un varón y dice el Eterno. Normalmente, el Eterno se habla de lo que es Dios, ¿no? Se le da un nombre que es el Eterno, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al rollo del Qumran comparado con el masorético, ¿no? Es lo mismo, por eso cuando se encontró el rollo de Isaías se comparó, ¿no? Con la Biblia masorética, entonces para ver la veracidad, y era tal cual, ¿no? Habían algunas variantes, pero eso dependería pues de los, vamos a decir, escriba, pero la idea no cambia. No, el texto está cual está, entonces, e incluso ahí están los que querían sacar Isaías 53, ¿no? De la Biblia hebrea en el texto masorético, y aquí lo confirmaron porque aquí aparece, ¿no? Aparece en Isaías, entonces fue ahí. Y bueno, aquí tenemos lo que son los apócrifos del Génesis, ¿sí? Aquí hay unas fotos de los manuscritos, ¿no? De los rollos. Aquí tenemos entonces, hay un rollo que se encontró de los escritos del Génesis, ¿no? Esto está escrito en arameo, entonces no es en griego, y esto muestra la manera de cómo se leía la historia de los patriarcas, es decir, es un manuscrito donde cuenta el Génesis mismo, ¿no? Pero de una manera donde los patriarcas empezaron su vida y demás. Entonces, esto también ayuda a respaldar, ¿no? Lo que está en el texto que hemos leído, ¿no? Masorético, porque ahí estaba lo que es el Génesis. Pero apócrifos porque hay algunas cosas que no están en el canon, ¿no? Entonces, estos fueron los hallazgos que habían, eso es uno de los rollos más importantes después del de Isaías, pero bueno, antes de este está el Pesher Abakut, ¿no? Este es el comentario de Pesher, ¿no? Este, vamos a decir, también está en el Museo de Jerusalén, ¿no? Ahí el encargado también era de preservación, era el doctor Rothman. Entonces, aquí lo tenemos en la foto, así está enrollado. Entonces, este es importante también, ¿no? Es de relevancia este manuscrito, porque es un comentario del libro de Habacuc, ¿no? Entonces, vamos a ver nomás una introducción. Y para la próxima vamos a ver lo que es con un poco más de detalle, ¿no? Vamos a continuar lo que es el Pesher Abakut, ¿no? El Pesher Abakut, entonces, aquí su código es 1Q, ¿no? DP Abakut, ¿no? Entonces, vamos a decir que es en la cueva 1 se encontró esto, en el Qumran, y es un Pesher, es un comentario, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los más, vamos a decir, discutido en aquello porque se ven envueltos en alguna controversia, ¿no? En este rollo. El comentario más antiguo del texto bíblico, ¿no? Entonces, se cree que es uno de los comentarios más antiguos, ¿no? Y vamos a aprender de cómo ellos hacían los comentarios, ¿no? En ese tiempo. Y vamos a compararnos nosotros los que estudiamos la Biblia, ¿no? Vamos a ver cómo nosotros estudiamos y hacemos comentarios, ¿no? Entonces, solo vamos a introducir, ¿no? Que es la parte 2, el Pesher de Habacuc. ¿Qué es un Pesher? Un Pesher es, como hemos dicho, ¿no? Es un comentario, ¿no?
Y los Pesharim, que son varios comentarios, son los que se encargaban de hacer comentarios, no se ocupaban, vamos a decir, de explicar las palabras y el contenido de las profecías en su contexto bíblico, como nosotros lo hacemos, ¿no? Como se hace en nuestro contexto ahora, ¿no? Sino que se encargaba de descubrir vamos a decir, en los acontecimientos históricos, ¿no? Que se daba en el texto, la realización de los oráculos proféticos, ¿no? Entonces tenía mucho, según lo dice Vila Nixa, que es uno de aquellos que ha estudiado aquello. Entonces estos Pesharim lo vamos a estudiar porque para nosotros nos es importante para que nosotros veamos de qué forma se estudiaban antes y de qué forma se hacían los comentarios en los textos, ¿no? Las características de un Pesher, en este caso de Habacuc, ¿no? No es el libro de Habacuc, por supuesto, este rollo que se ha encontrado no es, pero ahí vamos a encontrar porciones de Habacuc, ¿no? Entonces, comentario hecho por los judíos antiguos en el siglo II, como había dicho, ¿no? Antes de Cristo, lo hacían con el fin de proyectar sobre la obra del texto la realidad social, política y religiosa de su época, ¿no? Entonces, recuerden que un profeta tenía que cumplirse la profecía. Entonces, en eso estudiaban aquello, ¿no? De cómo se iba a cumplir, ¿no? Será en lo social, en lo político, en lo religioso, ¿cómo? Entonces, existen tres tipos de Pesharim. Pesharim aislado, ¿no? Como los documentos de Damasco, que hay, entonces habla sobre las reglas, ¿no? En ese tiempo, cómo debían hacer, cómo tenía que comportarse el pueblo, la comunidad y demás. Entonces, también agarran una porción del texto y lo aplican, ¿no? Entonces, esos son los aislados. Es como nosotros, ¿no? Sacamos un texto y lo ponemos nomás, directamente, ¿no? Entonces, los Pesharim temáticos, tomar versículos de distintas obras, las combinan y que el tema global le da coherencia a los versículos. Entonces agarran aquello, ¿no? En los versículos un tema es como para nosotros los temáticos y nos damos cuenta de que no estamos lejos, ¿no? En cuanto a nuestros estudios, y es una de las maneras de nosotros también exponer lo que es la Biblia, ¿no? Y vienen lo que son los Pesharim continuos. Los Pesharim continuos, mientras se lee el texto, se va comentando sobre el texto, buscando una interpretación propia, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, y también, ¿no? Se va a estudiar lo que es Habacuc, ¿no? Recordemos que ellos también estudiaban de esa misma manera, ¿no? Bueno, hasta aquí nosotros hemos visto lo que son el origen, la historia, de lo que es un poco de la historia, ¿no? Porque es muy amplia la historia, ¿no? Entonces el origen de el texto. Entonces, pero nosotros nos queríamos basar en lo que son estos hallazgos arqueológicos que tienen mucha relevancia, porque hasta en ese momento todo era duda y demás, pero cuando se encontraron estos rollos, hay muchos, entonces sacaron de dudas, y para nosotros es obvio, ¿no? Tenemos una fuente entonces pueden existir tal vez, y están en búsqueda, ¿no? Han encontrado 11 cuevas, ¿no? Han encontrado algunos escritos, pero de otras cosas, ¿no? Entonces ya conocemos un poco de dónde se encuentra, dónde se encontraron estos jarrones, ¿no? Y miren, para que conozcamos, y cuando vaya o voy a pedir a mi profesor, pedirle fotos actuales, en vivo, vamos a decir así, para que yo les muestre cómo es el Mar Muerto, ¿no? Es el lugar más bajo del mundo, del planeta, y tiene su sentido también, ¿no? Profético, todo esto. Entonces vamos a ir viendo que la Biblia en todo se armoniza, en todo encaja, ¿no? En la profecía. Entonces, bueno, quedamos aquí, vamos a continuar el próximo viernes, y bueno, animarle a que pues nos acompañen en este estudio, ¿no? Siempre con su Biblia, ¿no? Listo, su bolígrafo, su hoja, no sé cómo estudiarán ustedes, pero es bueno. Y
También si tienen duda, alguna inquietud, pueden ustedes escribir, ¿no? Ahí en sus comentarios, hacer la pregunta, pues nos la van a llegar por el medio, ¿no? Entonces lo vamos a nosotros en un día exclusivo, solo responder preguntas, ¿no? Que tengamos conforme vayamos avanzando, ¿no? Avanzamos un tema completo y recibimos un día, tal vez miércoles, podemos lanzar lo que son responder, ¿no? Las preguntas más importantes. Entonces, muchas gracias y bueno, que Dios esté bendiciendo nuestro hogar. Y como dicen allá, pues shalom. Entonces, shalom aleje. Y vamos a orar para terminar este tiempo, ¿ya? Padre amado, muchas gracias te damos por ese tiempo. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque en realidad todo lo que está escrito en ti es verdad. Padre, si nosotros hemos dudado en algún momento, perdónanos. Tú nos demuestras cada día tu veracidad, tu poder, Padre amado. Y bueno, un poco que hemos estudiado lo que es Isaías. Gracias, Padre, porque tú lo planificaste, Padre amado, tú ya tenías todo aquello y bueno, era necesario de que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, pues venga y cargue con todos nuestros dolores y pues quite de nosotros el pecado, ¿no? Y Padre amado, ayúdanos a poder ir siempre a tu voluntad. Te pedimos por aquellas personas que, pues bueno, aún no creen en Jesucristo como el Mesías, pues tú puedas obrar en ellos para que pues puedan doblar su corazón y reconocerlo como Dios Salvador a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que murió en esa cruz y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Gracias por ese regalo tan grande y te pedimos, Dios, para el próximo estudio pues también estar ahí atentos a ti. Gracias, Padre amado, y gracias por tu edificación. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Agradecemos al Señor por este tiempo de poder estudiar su palabra. Hemos estudiado el tema el origen de las Escrituras y es un gozo compartir con cada uno de ustedes. Si usted tiene alguna pregunta, usted puede dejar en los comentarios, ya sea en nuestra página de Facebook o en nuestra página de YouTube, Charis, Salvos por Gracia. Y es un gozo para nosotros compartir este programa desde el origen hasta la eternidad. Será hasta nuestro próximo programa y la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.